música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad infinita, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy estamos en este lugar, Señor. Hemos disfrutado de tu presencia. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración solamente a ti, porque solamente tú la mereces, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, en este momento, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que venga sobre este lugar, Señor. Que unja mis labios, Señor, con ese carbón encendido, Señor, que sea tu palabra solamente, Señor, la que se predique sobre este lugar. Que toda palabra que sea de hombre, Señor, que sea mía, que sea ociosa, Señor, sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Y solamente la palabra, Señor, tuya sea expuesta hoy, que edifique, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Si alguien está triste, Señor, si alguien está enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, mientras tu palabra sea predicada, Señor, sean sanados, sean libertados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo lo que estorbe, Señor, en los aires, en este mismo momento venimos atando, Señor. Todo lo que se mueve en los aires que está impidiendo, Señor, que tu gloria descienda sobre esta casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera, no tiene parte ni suerte sobre este lugar, y declaramos que la victoria de Cristo es nuestra victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios porque hoy estamos en este lugar, porque hoy estamos aquí, pudiendo tal vez usted o yo estar en otro lugar. Hemos decidido estar en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Hemos decidido estar en el mejor lugar donde habita la gloria de Dios. Amén. En lo que estamos leyendo, hablaba al Señor, le decía: Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para la iglesia en este día? Y siempre no sé, pero me gusta pegarme a lo que Dios me dice, sobre qué predicar, sobre qué hablar, porque yo creo que es importante escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. Es importante saber qué es lo que Dios nos tiene que hablar. Y yo, orando a madrugada, le decía: Señor, dime cuál es el mensaje para la iglesia, cuál es el mensaje para tu pueblo, para nosotros en este día. Yo hablaba mucho sobre, él recalcaba mucho sobre mí, sobre como pueblo, como hijos de Dios, el humillarnos delante de su presencia. El qué es la iglesia, el qué somos como iglesia, el qué somos como hijos. Y vamos a estar viendo primeramente cómo fue dedicado el templo. O sea, los que leemos la Biblia hemos visto y hemos escudriñado la palabra. Dice todo lo que se ofreció, las medidas del templo, lo que se puso dentro del templo, en los atrios, en el altar, cómo se esculpió de oro y de piedras preciosas. Y escudriñando la palabra de Dios, Dios me trajo a mí a este punto cuando lo que leíamos ahorita, que decía: cuando Salomón acabó de orar, sabemos que cuando terminaron el templo, después Salomón dedicó el templo a Dios, dedicó la casa a Dios. Amén. Y cuando Salomón estaba dedicando, en lo que acabamos de leer, decía que cuando él estaba orando, desciende fuego del cielo, desciende la gloria de Dios, y los sacerdotes que estaban ahí no podían ministrar a causa de que la presencia de Dios estaba sobre ese lugar, porque un pueblo se había unido a pedirle a Dios que habitara ahí, que habitara en la casa. Había dedicado un lugar específico donde habitara la presencia de Dios. Sabemos que si vemos más atrás, vemos que la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo con Moisés, con los levitas, con los sacerdotes, pero en esa hora ellos estaban pidiendo que habitaran en el templo, en la casa de Dios. Y cuando estaba escudriñando todo eso, vamos a ver atrasito en el capítulo 6, versículo 18, cuando fue la oración de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, dice ahí: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa
edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Dice el 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar en el cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Fíjese bien. Salomón no decía ahí lo que acabamos de leer, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y decía, si pudiéramos construir, lo voy a poner un poquito a pensar, si nosotros como seres humanos pudiéramos construir un lugar donde habitara Dios, realmente en todo el mundo no cabe su presencia. Él llena el universo, su presencia es más grande que usted y que todo lo que podamos ver y entender. Entonces, si nos pudiéramos físicamente viendo, bueno, Dios puede habitar en este lugar, no es posible porque la gloria de Dios llena todo. Este lugar, aun si fuera usted y viera el estadio más grande del mundo, o el lugar más grande, espacioso del mundo, aún así le queda pequeño a nuestro Dios, porque nuestro Dios es tan grande, es todopoderoso. Y él decía, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es posible que él pueda habitar en una casa? Fíjese, algo interesante aquí es que el Señor escuchó la oración de un hombre, escuchó la oración de un pueblo que le estaba diciendo, Señor, habita con nosotros. Y Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, en todo lo grande que Él es, Él escuchó la oración. Él escuchó la oración de sus hijos y dijo, está ahí. Y su presencia vino. Los sacerdotes no podían ministrar, los que estaban ahí no podían estar porque la gloria de Dios era tan grande, pero el Señor escuchó cuando un corazón se humilló y dijo, necesitamos realmente Dios que estés con nosotros. Necesitamos Dios que habites con nosotros. Necesitamos que tú estés con nosotros. Tal vez pusieron lo mejor en el templo, pusieron oro, pusieron tantas cosas, podemos que ahorita en este momento no las podemos tener en este lugar, en nuestra iglesia donde estamos. Y pusieron demasiadas joyas y piedras preciosas y oro y esculpieron los muros y lo dice ahí la palabra de Dios, todo lo que hicieron ahí. Y aún sin embargo, el Señor no lo hizo por el oro, lo hizo porque había un corazón dispuesto que le estaba diciendo, Señor, necesitamos que tú estés con nosotros. Necesitamos que tú habites con nosotros. Necesitamos que tú camines con nosotros, que tengamos un lugar en el cual podamos orar y tú nos puedas escuchar y podamos sentir que tú estás en este lugar. Amén. Salomón ora, Salomón ofrece, dice, y holocaustos, ofrendas delante de Dios. Hace vamos a llamarles un servicio muy especial para Dios, porque van a recibir la presencia de Dios, porque van a recibir a Dios en ese día, en esa hora y en ese momento. Cuando yo me ponía a estudiar esto y empezaba a meditar en todo lo bello que sería que estuvieran todos los músicos reunidos, todos los sacerdotes, todo el pueblo, una gran multitud de gente, y que estuvieran esperando que descendiera la presencia de Dios. Yo imagino, hermano, que habría una algarabía, un alboroto, un gozo, había una alegría, porque iban a tener un lugar donde iba a habitar la presencia de Dios, donde iba a estar el Señor, donde iban a poder orar, a poder postrarse. Y lo dice ahí en lo que leímos, que ellos se postraron en el pavimento cuando la gloria de Dios desciende. Y hay en su corazón el doblegarse delante de la presencia de Dios, el saber que Dios está en ese lugar, el saber todo lo que implicaba que Dios estuviera ahí. Déjeme decirle algo. Hoy no tenemos un templo como lo tuvo Salomón. Hoy no tenemos algo tan grande, hoy no tenemos tablas sobre nuestras paredes, hoy no tenemos tantas cosas. No tenemos tal vez los mejores músicos, no tenemos los mejores predicadores, no tenemos los mejores maestros de ceremonia, no tenemos tantas cosas. Pero déjeme decir algo que sí tenemos y es su corazón. Y cada vez que usted humilla su corazón y yo humillo mi corazón, el Señor nos escucha y Él desciende. Si
su presencia se manifiesta y la gloria de Dios cae en el lugar donde estamos. Y ya lo que Dios trataba mucho conmigo es que cada año que pasa, la iglesia no es la misma. Cada año que va pasando, la iglesia no es la misma. Se va perdiendo la reverencia, se va perdiendo el temor a Dios, se va perdiendo la humillación delante de Dios, se va perdiendo el amor al servicio de Dios, se van perdiendo tantas cosas. Cada año que va pasando, le puedo asegurar que cada año que va pasando hay más cosas, más hábitos que se nos van quedando, más cositas que vamos arrastrando, más cositas que vamos trayendo y estamos lejos, no de parecernos a la iglesia, lejos de parecernos a Cristo, lejos de parecernos a Él, a lo que quiere ser la iglesia. En los últimos tiempos ha cambiado bastante, el diseño original se ha perdido, el propósito por el cual se estableció la iglesia está muy lejos de Dios. Déjenme decirle algo. Salomón, cuando ofreció el templo, dijo: para que se quemen basuras, holocaustos delante, todo el pueblo para adorar a Dios, para exaltar a Dios. En aquel tiempo ese fue el propósito: presentar ofrendas delante de Dios, adorar a Dios, exaltar. Y va pasando el tiempo y ese propósito se va cumpliendo. Ese propósito se va alejando de él. Cuando él habló con Dios, Salomón, en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 12, después de que Salomón había hablado con Dios, Dios se le aparece a Salomón y le dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar porque hace sacrificio. Dice el 13: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Dice el 14: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Déjenme decirle algo. Si es verdad que el Señor no vive en templos hechos de manos de hombre, algo que es verdad es que dice la Biblia: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. No es el lugar, hermano, es la reunión de los santos, es la reunión de los hijos de Dios, es la reunión como hijos de Dios que tenemos. Es donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Dice la palabra de Dios también: si 2 de nosotros se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidieran al Padre le será hecho. Amén. Es decir, que la presencia del Señor desciende cuando hay unidad en el pueblo y en la iglesia, en los hijos de Dios. Amén. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, donde estén 2 o 3 congregados, donde estén 2 o 3 corazones, porque a veces podemos haber multitudes, pero no hay corazones. Entonces dice la palabra: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar. El Señor le dijo: yo he oído tu oración. Eligió ese lugar contra ese sacrificio. Si él cerrar, dice la palabra, si cerrar los cielos, para que no haya lluvia, si no haya langosta, si hubiera pestilencia, si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscarán mi rostro y se convirtieran en sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué interesante es, hermano, que cuando un pueblo se humilla, se convierte en sus malos caminos, las cosas cambian. A veces vemos tantas cosas en nuestra ciudad que están pasando, tantos acontecimientos, y nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos, de humillarnos, de orar,
lo hacemos. Y las cosas siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Cuando la respuesta está en nuestras rodillas, cuando la respuesta está en orar por nuestra colonia, en orar por nuestros vecinos, en orar por nuestro trabajo, por nuestra escuela, por nuestra ciudad donde estamos, y a veces dejamos de lado lo que se nos olvida, que en la humillación es donde está la bendición, que en la entrega es donde está la respuesta. Se nos olvida. Podemos decir eso que es tan simple, pero que nos cuesta tanto humillarnos, que nos cuesta tanto doblegarnos, que nos cuesta tanto entregar nuestro orgullo, que nos cuesta tanto decir: Señor, perdónanos porque hemos sido las cosas malas, perdónanos porque nos hemos equivocado, perdónanos porque nos hemos desviado, y todo eso lo dejamos a un lado. Cuando el Señor en aquel tiempo le ofrecieron el templo, le ofrecieron la casa para que Él habitara, Él les dio algo, les dijo: si se humillan, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloran y buscan mi rostro, se convierten de sus malos caminos, yo los voy a escuchar, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Yo los voy a escuchar. En aquel tiempo los ojos del Señor estaban abiertos y atentos a la oración en el templo. Hoy Jesús es nuestro templo, porque es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas y las cosas pasan. Es en el nombre de Jesús. Y es por la sangre de Jesús que todas las cosas son. Conforme fue pasando en ese tiempo, el templo, leemos a la luz de la Biblia, leemos que el templo fue destruido varias veces. Y algo que me acaba de decir, cuando en el tiempo del profeta Jeremías estaba el templo, estaba el pueblo de Dios, y cuando Dios le habla a Jeremías, le da una palabra que se párate en la puerta donde entran todos a orar, y aparece esta palabra. Y Jeremías comenzó a predicarles, y la palabra que Jeremías traía al templo era una palabra dura, era una palabra fuerte, era una palabra de arrepentimiento, porque Jeremías les hablaba, les predicaba, les decía que hasta cuándo iban a estar las abominaciones delante de la presencia de Dios, que dejaran sus malos caminos, que se convirtieran, que sirvieran, que no se apartaran. Y Jeremías les hablaba y fuertemente a ellos les decía que desde ese día que tuvieran un templo, que solamente iban a esconderse para seguir haciendo sus abominaciones, a esconderse para seguir haciendo sus pecados, a esconderse para seguir haciendo todas las cosas malas. Y el Señor trajo una gran corrección a ellos, porque pasaba eso. Déjame decirle algo: en estos tiempos no tenemos un templo en el cual escondernos muchas veces, pero déjame decirle algo: a veces tenemos una religión en la cual nos escondemos tanto, y podemos ser cristianos solamente de la puerta del templo para adentro, pero de la puerta del templo para afuera no somos cristianos. De la puerta del templo para afuera no conocemos a Dios. Y eso es lo que el Señor hablaba fuertemente con ese pueblo, y trajo juicio sobre ese pueblo, porque les decía: ustedes vienen así y después se esconden conmigo y dicen: estamos a tu lado y estamos cubiertos porque estamos en el templo, porque estamos en la casa, porque estamos ahí. Déjenme decir algo: si bien es cierto que Dios es amor, claro que sí, pero la palabra de Dios también dice que Él es fuego consumidor. Él nos va a amar, hermano. Por su sangre nos demostró que nos ama todos los días, y nos ama para siempre. También hay algo que se llama respeto a Dios, también hay algo que se llama respetar a Dios, también hay algo que se llama: Señor, sabes que no puedo, pero aquí está mi excusa. Y muchas veces dejo de hacer eso. Las cosas malas que hacemos no las ocultamos, las escondemos, las metemos debajo donde nadie sepa, pero Dios nos está viendo todos los días. Dios nos conoce todos los días. Y Jeremías, Dios le dio la palabra a Jeremías, les hablaba fuertemente y les decía: ¿saben qué dice? Dice así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Y algo tan grande, déjeme decirle: yo fui nacido en una evangélica. Yo en el caminar en la iglesia vi tantas cosas, desde niño hasta la edad que tengo ahorita, pero algo
muy importante en medio de todas las cosas malas que vi, porque vi también muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Y aprendí muchas cosas, pero en medio de todas las cosas que vi, yo vi algo tan importante que hace tiempo no lo veo, y es la entrega a Dios. Los cultos de antes en las iglesias, déjenme decirle algo, a lo mejor usted lo vivió y va a entender lo que le voy a decir. Los cultos antes en las iglesias a veces no tenían tantos instrumentos ni los profesionales, solamente eran coros tradicionales de tiempo, y la presencia de Dios habitaba ahí. Y la presencia de Dios estaba en el templo. A veces estábamos cantando, estábamos aplaudiendo, y veíamos hermanos a las orillas hablando, a los hermanos a las orillas profetizando, a los hermanos sintiendo el ambiente, y la presencia de Dios estaba ahí. Y conforme va pasando el tiempo, esa presencia de Dios va aumentando más y más y más. Yo, siendo un niño, me sentía apasionado por buscar esa presencia de Dios, porque yo veía que los hermanos hablaban en lenguas, porque yo veía que los hermanos danzaban en el Espíritu, porque yo veía que los hermanos eran tocados por Dios, y era algo totalmente diferente a lo que yo veía en el mundo, totalmente diferente a lo que yo veía afuera, totalmente diferente, y había esa gloria de Dios, esa presencia de Dios que nos abrazaba, esa presencia de Dios que nos consolaba, esa presencia de Dios que nos hacía estremecer, porque la gloria de Dios estaba ahí. Y siendo un niño y siendo un adolescente, yo me apasioné por buscar esa presencia de Dios, y yo decía, yo quiero esa presencia de Dios. Y en mi oración, cuando yo oraba, aunque no sabía orar, yo le decía a Dios, yo quiero sentir la presencia de Dios como lo sienten los hermanos. Yo quiero sentir la presencia de Dios como ellos, yo quiero hablar en lenguas como lo hacen ellos. Yo quiero saber que hay más allá en el Espíritu, qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú puedes mostrar. Y yo vivía apasionado por lo que ellos estaban viendo. Déjeme decirle algo, el mayor problema que tenemos hoy en la iglesia con nuestros adolescentes y jóvenes es que no están apasionados por Dios, porque no han visto esa gloria de Dios, porque no han visto esa presencia de Dios, porque no han visto ese fuego de Dios sobre sus vidas, sobre sus corazones, que pueda hacerlos entender que es más poderoso que la inteligencia artificial que tenemos estos días, que es más poderoso que la tecnología que podamos tener estos días, que es más poderoso que todo lo que el mundo puede innovar, que la presencia de Dios jamás se va a comparar con todo lo que tenemos hoy. Y es el grave problema que tenemos hoy en nuestras iglesias. Es un grave problema. Yo recuerdo de las vigilias de oración, yo recuerdo de las veladas, yo recuerdo de los encierros que nos encerramos, de tales horas o tales horas orando, leyendo la palabra, y luego salíamos encerrados buscando la presencia de Dios. Como adolescentes, como adolescente que era, como joven que era, vivíamos teniendo constantes vigilias de oración, constantes cultos, constantes cosas, y todo eso hizo apasionarme por la presencia de Dios, que yo no deseaba salir de mi casa, sino solamente estar en mi cuarto orando, buscando la presencia de Dios, porque era lo más grande que todo lo que podía ofrecerme, que todo lo que podía ofrecerme era afuera. Y yo viví con todo eso de niño, yo viví con todo eso de adolescente. Y cuando yo le hablo a Dios, le digo, Dios, dime, yo quiero saber qué es lo que tú haces, que nadie más me diga, yo quiero tener una experiencia contigo, que tú hables a mi corazón, que tú me enseñes, que tú me muestres. Y Dios lo comenzó a hacer, porque el hambre que había dentro de mí, porque el hambre que había en mi corazón por buscar su presencia era grande. Porque esa pasión alguien más me reclutó, porque esa pasión alguien más me la mostró, porque esa pasión alguien más me dijo que había algo mejor, que era la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, hacer una pregunta y no me la conteste. ¿A quién usted está apasionando por buscar a Dios? ¿A quién usted está apasionando por buscar la presencia de Dios? ¿O qué es lo que
apasionamos a la gente por los chismes de la iglesia. Por ver quién tiene la mejor posición, el mejor lugar. ¿A quién está apasionando usted? Por Dios. Pues la primera pregunta es: ¿usted está apasionado por Dios? ¿Usted y yo estamos apasionados por Dios? Cuando el Señor Jesús le hace la pregunta a Pedro y dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Cuando Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes. El Señor le dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia y después de la otra lo será. Entre ella y a ti te daré las llaves. Comenzamos a leer lo que dice bien, ¿no? La iglesia. A Pedro, a la iglesia. Aquellos que creyeran que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, iban a tener autoridad, iban a tener, ni el infierno mismo podía acercarse, porque la gloria de Dios iba a estar sobre ellos, sobre aquellos que estaban apasionados creyendo en Cristo, creyendo en Jesús. Hoy no tenemos un templo como Salomón, pero tenemos a Jesús. Él es nuestro templo. Pero déjeme decirle algo: no porque tenga a Jesús ya no me voy a congregar, voy a estar en mi casa, no existe el templo, ahorita tenemos el templo que es eso. No, la Biblia también nos dice que no debemos de congregar. Algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué tenemos que congregarnos? Porque donde están nosotros congregados en su nombre, ahí Él está. Es en la unidad donde habita la gloria de Dios. Es en la unidad donde habita la presencia de Dios. Es en la unidad cuando nos humillamos, cuando le decimos: Señor, no tenemos nada, pero estamos aquí. Algo interesante que yo he visto en esos tiempos también es esto. Antes corríamos al altar cuando alguien estaba, es más, a veces tan acaba de predicar el hermano o la hermana que estaba predicando y corríamos al altar llorando porque necesitábamos de su presencia. Hoy en estos días de iglesia ya no le gusta el altar, ya no nos gusta el altar. Escuchamos una palabra y qué bueno que nos predicó, gloria a Dios, qué bueno, y listo. Altar, hermano, significa encuentro con Dios, acercarnos con Dios. Que déjeme decirle algo: usted y yo podemos tener la mejor carrera, el mejor trabajo, ser los más importantes allá afuera, pero déjeme decirle que delante de Dios no somos nada. Delante del Señor no somos nadie. Él es el todo. Él es el todo. Él es todo, nosotros no somos nada. Primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que citando sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe por qué mucha gente anda buscando la verdad allá afuera? Porque usted y yo que la tenemos no la hemos callado. Porque mucha gente anda buscando los brujos allá afuera, porque usted y yo que tenemos el poder de Dios lo hemos abajado, lo hemos ocultado. ¿Sabe por qué mucha gente allá afuera anda buscando tantas cosas? Porque la iglesia que tiene la respuesta simplemente ha guardado silencio. Simplemente estamos más ocupados en tantas cosas que en hacer la voluntad de Dios. Estamos ocupados en tantas tonterías, lejos de escuchar qué es lo que Dios quiere hacer allá afuera, lejos de escuchar qué es lo que Dios va a hacer. Bendito sea el Señor por siempre.
nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Mire, yo me he topado a mucha gente que dice: es que yo voy a evangelizar hasta que sepa toda la Biblia. Yo voy a evangelizar hasta que esté bien, o hasta que camine bien. Déjenme decirle algo. Predicar a Dios, predicar lo que Cristo hizo conmigo, no tiene que ver con que yo sea el mejor predicador o que tenga demasiadas palabras en mi boca. Tiene que ver con que yo tenga un corazón dispuesto a traer a los demás, así como yo conocí la verdad, a traer a los demás, así como yo estaba en el suelo, así como yo estaba en tinieblas, así como yo estaba en tantas cosas, a traerlos a la verdad. Así que si usted una vez ha pensado que tiene que estar bien para poder predicar allá afuera, tiene que estar esto, tiene que estar otro, decirle que no. Porque si eso vamos a pasar mucho tiempo para poder estar bien. Porque no me decirle que todos los días tenemos errores, todos los días tenemos faltas, todos los días nos equivocamos, todos los días podemos caernos y en ese camino a Dios así nos caemos, nos levantamos. No es cuántas veces usted se vaya a caer, sino que nunca se rinda, que siga caminando, que siga peleando la batalla, que siga corriendo la carrera de la fe. De eso se trata. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como Él tuvo misericordia de usted y de mí, aun como fuéramos, Él también tiene misericordia de la gente que esté afuera de usted. Hoy nos tomamos con muchas cosas dentro de la iglesia, pero el Señor Jesús sigue siendo vivo. Su mano no se ha cortado para salvar, y su oído se ha dado para escuchar. Él sigue estando ahí. Él sigue estando aquí. Me recalcaba cuando yo estaba orando: si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo. ¿Sabe qué es humillarse? ¿Sabe que yo no soy nada? Y que todo lo recibo, y que sin Él yo no puedo hacer nada. Yo puedo tener tantos dones, yo puedo tener tantos ministerios, yo puedo tener tantas cosas, pero si no lo tengo a Él, no tengo nada. Si no lo tengo a Él, no tengo nada. Yo puedo saber predicar y puedo tener tal vez tantos estudios de instituto bíblico para poder dar un mensaje excelente, pero si no tengo a Dios, no tengo nada, no me sirve de nada todo el estudio que yo pueda tener. No me sirve de nada que yo sea cantante y pueda tener la mejor voz y pueda alcanzar los tonos más altos, si no tengo al Espíritu Santo Dios conmigo, no tengo nada, no me sirve de nada. La iglesia puede tener tantas habilidades, puede tener tantos dones, puede tener tantas cosas, es algo excelente. Déjeme decirle algo. Imagínense que Salomón si hubiera solamente dicho con lo mejor que yo haga en la iglesia, con lo mejor que yo la decore, con lo mejor que yo haga suficiente y ya, Dios se va a agradar. No. Salomón tuvo que orar a Dios y decirle: Señor, por favor, habita en esta casa.
demás se humillen, que los demás hagan esto, yo no, porque soy el rey. El mismo rey se humilló y dijo: Señor, necesitamos que tú estés aquí. Necesitamos que tú estés aquí. La iglesia, usted, cada iglesia de que somos aquí, nosotros somos la iglesia, necesitamos a Dios. Lo necesitamos a Él. Necesitamos su presencia, necesitamos su gloria, necesitamos su poder con nosotros, necesitamos sus maravillas. Necesitamos que Él nos siga hablando todos los días. Está bien que yo pueda estudiar, está bien que yo pueda ser tal vez un erudito en la palabra de Dios, pero también necesito aprender de Él. También necesito escucharlo a Él para saber qué es lo que Él tiene que decir, para saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerse, de qué manera, de qué forma se tienen que hacer las cosas. La iglesia de Dios, nosotros como hijos de Dios, vivimos en medio de personas que le roban la gloria de Dios. Vivimos en medio de personas que ya no se quieren humillar. Se han perdido las personas que provocaban la presencia de Dios. Un provocador de la presencia de Dios, hermano, está escaso. Gente que provoque la gloria de Dios, gente que no se quede solamente con que, ay, el culto estuvo así, estuvo así, ya. No, gente que está diciendo: Señor, por favor, desciende al culto. Señor, por favor, está con nosotros. Señor, por favor, habita con nosotros. Señor, por favor, llénanos a nosotros. Algo que tenía el hermano Ávila, dice que cuando estaban los servicios o los cultos, dice que él estaba orando, y cuando él oraba decía: Señor, que no se acabe el culto hasta que todos sean llenos de tu presencia. Señor, que no se acabe el culto hasta que todos sean llenos de tu gloria, de la presencia de Dios. Hoy tenemos oportunidad de poder alabar a Dios aquí. Hoy tenemos oportunidad de poder aquí de gritar, lanzar, hacerlo para Dios. Déjeme decirle que va a venir tiempos cuando ya no se va a poder hacer. Y aunque lo quieramos hacer, ya no se va a poder, porque no va a permitir el gobierno y van a pasar tantas cosas. Hoy, ¿qué lo podemos hacer? Porque no nos humillamos delante de Él, porque le decimos: Señor, está bien, aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo es tuyo, yo no puedo más. Porque hoy no nos ponemos como el pueblo de Dios cuando recibieron el tiempo, pidiendo la presencia, pidiendo que Dios habitara, pidiendo que Dios estuviera con ellos. Los apóstoles, cuando caminaban, ese dio un claro ejemplo de que iban al templo, pero ellos eran la iglesia. Porque iban al templo, pero en el templo se tocaban a los que estaban cojos, a los cojos de nacimiento, y afuera del templo, antes de entrar, oraban y las personas eran sanadas, caminaban y con sus sombras los enfermos eran sanados. Y eso es la iglesia de Dios. Eso es lo que representa ser la iglesia de Dios. Eso es lo que representa ser la iglesia de Cristo. Eso es lo que representa lo que Dios quiere ser. Déjenme decirles, estos últimos días en mi trabajo he tenido tantas cosas que Dios me ha mostrado estando trabajando, y Dios ha dado a mi corazón con mis compañeros el hablarles y decirles: sabes que mira, es que yo veo esto y esto y esto, y de momento mis compañeros decían: es que no entendían qué era eso, y decían: no, es que a lo mejor tú eres brujo. Y decían: no, es que no se trata de que yo sea brujo ni esto ni el otro, sino es que realmente es la presencia de Dios, es lo que Dios está mostrando. Y el mundo allá afuera, hermano, cuando usted empieza a meterse con Dios, allá afuera empiezan a verlo raro, como que: a ver, esta persona está rara, porque lo empiezan a ver del otro lado, como que es un brujo, es esto, es otro. Y déjenme decirle que no. ¿Por qué razón la gente ve eso cuando lo ve usted? Porque la iglesia mucho tiempo se ha callado. Cuando el poder de Dios lo tenemos con nosotros, muchas veces nos hemos callado.
visto hace mucho tiempo, porque no, tal vez nunca lo han visto. Y cuando yo comienzo a predicarles, a decirles, no, es que Dios me lo está mostrando y de esta forma, y comienzo a predicarles, ellos comienzan a entender realmente que es Dios. Y que no es otra cosa, sino que es Dios. Y a veces nosotros tenemos miedo a mostrar la presencia de Dios. Déjenme decirle algo. A los brujos no les da vergüenza mostrar su poder. A los hechiceros no les da vergüenza mostrar su poder. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios que tenemos el poder de Dios? ¿Por qué nos da vergüenza mostrarlo? ¿Por qué nos da vergüenza mostrarlo? Ellos se anuncian hasta en televisión, hasta en redes sociales, hasta en la cuadra y entre las colonias que saben. Ya vive un brujo y es muy bueno y es esto y es otro. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios que tenemos el poder de Dios, que tenemos la autoridad, que tenemos la unción del Espíritu Santo, por qué nos callamos? ¿Por qué guardamos silencio? Si tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, si tenemos el respaldo de Dios en nuestro corazón, si tenemos el respaldo de Dios dentro de nosotros. Y a veces no queremos estar en ese mover, porque si quisiéramos estar en ese mover ya estuviéramos desde hace mucho, pero a veces no queremos estar en ese mover, porque a veces como nos va a costar orar, como nos va a costar doblar rodillas, como nos va a costar doblegar mi carne, mi orgullo, todo lo que yo tengo y lo que no quiero soltar, pero a veces es mejor que siga pasando lo que sigue pasando. Pero déjenme decirle algo, es un llamado de parte de Dios a que la iglesia se vuelva a levantar, a que volvamos a levantar a Cristo, a que volvamos a levantar el nombre de Cristo Jesús y que decimos que es todopoderoso, se note que Él es todopoderoso. Aprendamos a definir que Él es todopoderoso con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con todo lo que somos, que la presencia de Dios está con nosotros y la presencia de Dios camina y va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Aun sea en nuestro trabajo, sea en nuestra escuela, donde quiera que nosotros estemos, que la presencia de Dios camine con nosotros. Amén. Solamente así vamos a poder mostrar, hermano, la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué no se pone